Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio, el investigador Leonardo Pataccini analiza el escenario de balotaje en curso en Francia y lo que podría suceder de ganar la extrema derecha en uno de los países clave de la Unión Europea. En la segunda parte de la entrevista, Pataccini aborda el fenómeno creciente de la derecha radical, su consolidación como opción política en Europa y el nuevo multilateralismo en el escenario global a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania y las razones de Vladimir Putin para invadir a su vecino y antiguo aliado. Leonardo Pataccini es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, actualmente investigador en el Trinity College de Dublín y en la Universidad de Letonia, país en el que reside. Sus principales áreas de investigación son la transición de los países de Europa del Este y la economía política de la Unión Europea. ¿Qué pensás que puede suceder en la segunda vuelta entre Macron y Le Pen? ¿Crees que tal vez Le Pen pueda llegar a dar el batacazo y ganar la segunda vuelta? Es difícil. La verdad es que lo que está claro y lo que todas las proyecciones marcan, y en eso hay bastante consenso, es que va a estar muchísimo más ajustada que la elección de hace 5 años. ¿Sí? Digamos, ese balotaje de hace 5 años había una clara diferencia a favor de Macron, básicamente por esta situación de que muchos sectores temían a Le Pen como una versión radicalizada de la sociedad o de la derecha. Y veían en Macron todavía una persona que les daba esperanza. Sí, digamos, no lo conocían, de hecho había sido ministro de Economía de un gobierno relativamente progresista dentro de los parámetros franceses. El de Hollande, Entonces ahí... ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Cómo? El de Hollande, el de François Hollande. Exacto. Que, digamos, por lo menos en los papeles era un gobierno progresista, de centro-izquierda. Entonces, bueno, ahí como que él lograba captar estos sectores, o sea, de centro-izquierda o más hacia la izquierda del espectro político. Por lo menos venía con esos pergaminos y hasta la centro-derecha era preferible un líder moderado dentro de la centro-izquierda que Le Pen. Lo que está pasando ahora es que pasaron 5 años el gobierno de Macron y las promesas que hizo no se cumplieron, sobre todo para los sectores de centro y de izquierda, y sí se cumplieron para los sectores de derecha, fundamentalmente, digamos, en la defensa del gran capital, y después cosas que había prometido que no iba a hacer, como subir la edad jubilatoria, es algo que está en debate y de hecho es un proyecto concreto. Entonces, de vuelta, volvemos a la idea del desencanto y la decepción con Macron. Y por el otro lado, Le Pen consiguió moderar un poco el discurso. O sea, consiguió, más que moderarlo, porque en realidad quizás no pasa tanto por una cuestión de moderación, sino que consiguió afinarlo y hacerlo más efectivo para los públicos a los que quiere llegar. Después de varios balotajes perdidos, ya conoce mejor al electorado que potencialmente puede votarla, y entonces tiene más claro qué es lo que tiene que decir para seducir a ese electorado. Sí, además me parece también que le aparecieron dos expresiones de derecha a su derecha que le han permitido también como dejar ese lugar del discurso más antiinmigrante, xenófobo, y lo han ocupado otros, ¿no? Digamos, como que también ha sido muy inteligente en cómo abrir ese espacio y ella irse más hacia el medio. Sí, totalmente. Digo, supo... de vuelta, a ver, hay que tener en cuenta que Le Pen hace años que viene jugando a esto, o sea, sabe cómo jugar a esto, y cada vez se fue acercando un poco más, o sea, de ser una fuerza absolutamente marginal a que no sea una locura que pueda ganar. Y justamente lo que hizo fue eso, explotar esa polarización de la sociedad francesa para aparecer como una líder, o sea, como una estadista, de alguna manera, o sea, como una persona que... Y lo interesante creo que es eso, que ella no niega sus convicciones, o sea, ella no niega que sea una política de derecha y con un proyecto relativamente xenófobo. Eso ella no lo niega. Lo que pasa es que, al contrario, ella un poco lo que sugiere es que está dispuesta a adaptar su proyecto a las necesidades de la sociedad francesa. Y eso que, digamos, que básicamente era un defecto, trata de convertirlo en una virtud. Es como, bueno, sí, yo creo en todo esto, pero estoy dispuesta a renunciar a parte de ese programa
para ser presidenta de Francia. Y claro, y a su derecha hay personajes, digamos, básicamente surrealistas como Zemmour, que tienen discursos abiertamente xenófobos y de lo más racistas. Digo que hasta es difícil entender que una democracia pueda permitir una cosa así. Entonces, en ese contexto, claro, Le Pen parece una persona razonable. Moderada. Claro. Vos sabés Sí, que sí, ni siquiera moderada, porque creo que no es tanto. Eso, yo creo que esa es la sutileza y que es muy interesante, que ella no juega solamente con ser moderada, sino que juega con ser razonable. O sea, todo el mundo está de acuerdo, incluso ella va a decir que no es moderada, porque también quiere atraer a ese público que está más hacia la derecha, pero que dentro de su no moderación es razonable y está dispuesta a eh, adaptar parte de su discurso y de su proyecto para poder gobernar Francia. Y creo que esa es la diferencia, por ejemplo, con los sectores de la derecha tradicional moderados. O sea, yo creo que los sectores de la derecha tradicional más moderados perdieron apoyo justamente por ser moderados. La moderación en este contexto está visto casi como un signo de debilidad. sí, que parece Y de un hecho, signo global, ¿no? sí, sí, eso es algo que ocurre, digamos, Francia es un caso muy claro porque, digamos, es uno de las principales democracias europeas donde se ve algo así, pero es algo que, sobre todo cuando uno viene un poco más hacia el este de Europa, está clarísimo. El caso de Hungría con Orbán, el caso de Polonia. ¿Qué ves que le proponen Macron y Le Pen, cada uno por su lado, al pueblo francés en esta elección y segunda vuelta electoral? En el caso del primero, ¿percibís una agenda propuesta de futuro o es más bien un referéndum de sus 5 años de gestión que tuvo un corrimiento del centro a posturas de derecha? ¿Cómo ves? En ese caso, Macron, obviamente la misma pregunta hacia el lado de Le Pen. ¿Qué considerás que viene a proponerle a su electorado y al que quiere conquistar? Yo creo que Macron lo que está proponiendo, más que, bueno, Le Pen está intentando presentar la elección como un referéndum sobre la gestión de Macron. Y eso básicamente es lo que ella intenta proyectar sobre el electorado. No tanto, bueno, por un lado esto que decíamos, la capacidad de adaptar su discurso, y por el otro lado, fundamentalmente decir, bueno, este tipo nos mintió, nosotros lo que tenemos que hacer es castigar lo que no cumplió. ¿Sí? Entonces ella está tratando de proyectar la responsabilidad sobre Macron y jugar un poco a eso. Más allá de que, de vuelta, a ella la conocemos, sabemos lo que es, mientras menos aclare sobre su discurso, mejor para ella. Entonces, un poco su objetivo es ese. Macron básicamente lo que le está ofreciendo al electorado es, por ponerlo de una forma, una metáfora medio torpe, pero más o menos clara, una tabla de flotación hasta que termine la incertidumbre. La idea de, bueno, terminó la pandemia, ahora está la guerra bueno, la invasión de Rusia a Ucrania. No sabemos qué va a venir después, no sabemos qué va a pasar con la economía, con la política, con la geopolítica. Entonces, en el peor de los casos, ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. Sí, Claro, eso es darle un una poco lo que sensación intenta. de seguridad al electorado de por lo menos yo soy el mal conocido. Exacto, sí, es eso, es previsibilidad. Es, Claro. bueno, no sé, por decirlo de una forma grotesca, yo no seré el mejor presidente que pueden tener, pero por lo menos saben que las cosas no van a empeorar. Y un poco a lo que apunta es a eso, a que el electorado francés apueste por esa estabilidad, por esa previsibilidad, en un contexto de total incertidumbre. Que, a ver, desde el punto de vista del electorado francés, si le pueden garantizar eso, tampoco es poco. Digo, en un contexto donde no está claro qué es lo que va a pasar, cómo va a seguir esto, donde, a ver, el riesgo de una guerra que involucre a toda Europa y una tercera guerra mundial no está para nada descartado. Entonces, en ese contexto, un presidente que, bien o mal, con mayor o menor efectividad, trató de intervenir en el conflicto, trató de mediar, la situación no fue tremendamente caótica, no hubo una crisis económica profunda. Hay parte del electorado francés que se puede sentir atraído por eso. Digo, gran parte de los que lo votaron por eso, a pesar de las promesas de campaña que no cumplió. Una de las promesas fundamentales era luchar contra la desigualdad. Bueno, la No, desigualdad en Francia aumentó notablemente desde que él está en el poder. y de hecho tuvo el Lo que, conflicto con los chalecos amarillos, que es producto también de esta desigualdad y de no poder acceder, digamos, a determinado estándar de vida mínimo.
que había sido prometido, digamos. Exacto, y no solo, o sea, no solo no cumplió esa promesa, no solo tuvo el conflicto en los chalecos amarillos, sino que aumentó la represión con respecto al pasado reciente, digo. Uh-huh. Tuvo más presupuesto para la policía y la policía reprimió a los chalecos amarillos más que cualquier protesta reciente en Francia. Entonces, digamos, ahí claramente un alineamiento con la derecha que no estaba originalmente en su programa. Pensemos que 6 de la tarde se cierran los comicios, se hacen los primeros escaneos sobre el voto y da que Le Pen gana la presidencia de Francia. Asumiendo esa idea y teniendo en cuenta cómo se reparte el poder dentro de Francia, pero también dentro de la Unión, porque ya hoy por hoy eso influye un montón, y el funcionamiento del Estado francés, ¿crees que tiene margen de producir alguno de los cambios económicos y sociales que tiene su agenda tal vez más iliberal o radical, o que se le puede llegar a ser difícil llevarlos adelante? A ver, yo creo que lo que va a ocurrir, y de vuelta, haciendo futurología, es un poco lo que ocurrió con Trump en Estados Unidos. ¿Sí? Cuando Trump ganó las elecciones, a ver, 6 meses antes de las elecciones parecía ciencia ficción. Parecía absolutamente irracional que una persona así, digamos, compitiera por las elecciones. Ya cuando llegó al balotaje dijimos, epa, y después ganó las elecciones. Yo creo que con Le Pen podría ocurrir algo similar, que es, una vez que se encuentra en el poder, si efectivamente ocurriera, no va a poder poner todo su programa en marcha y va a tener que priorizar. ¿Por qué? Porque si quiere avanzar con todo el programa al mismo tiempo, eso va a significar un montón de conflictos en un montón de frentes al mismo tiempo, mucho más de los que sería capaz de manejar Le Pen y cualquier otro presidente en esa situación. Entonces, yo creo que lo que ocurriría es que va a tener que priorizar dónde está su programa o dónde están los enemigos más fuertes y dónde están los que realmente pueden obstaculizar su proyecto y los que pueden obstaculizar su presidencia, que es un poco lo que hizo Trump. Va a tratar de evitar el conflicto y avanzar hasta donde pueda en sectores que potencialmente generen inestabilidad fuerte, o que no sean prioritarios, mejor dicho. Por ejemplo, inmigración, ¿sí? Digamos, la política inmigratoria. Bueno, va a tratar de cambiarlo, pero probablemente su prioridad no está ahí. O sea, como recurso dialéctico para competir por las elecciones, sí, el problema de los inmigrantes, el gran reemplazo, la teoría del gran reemplazo, de que los extranjeros están reemplazando a los franceses, todo eso que viene también de la derecha de Zemmour. Yo creo que esa no es la parte prioritaria de su agenda. Yo creo que la parte es los sectores que la apoyaron, distribuir el poder entre los sectores que la apoyaron. Y creo que va a avanzar más rápido y con más firmeza en esas partes de su agenda que en otras cosas. Básicamente va a tener que priorizar y va a tener que elegir. Yo creo que tiene que ver con distribuir el poder en los sectores que la apoyaron, que es básicamente con los sectores de capital más concentrado en el norte de Francia, que es de donde ella viene y donde está gran parte de su electorado. Y después con las otras cuestiones irá viendo por dónde puede avanzar y hasta dónde la dejan. Y hasta dónde realmente vale la pena librar esas batallas en función del conflicto que le podrían generar. En el caso de Macron, ¿sentís que es un poco lo que me comentabas antes, que él lo que va a tratar de hacer simplemente va a seguir siendo este rumbo, teniendo en cuenta que por ahí dentro de la sociedad francesa genera cierto recelo, un perfil de un presidencialismo muy marcado, cierta soberbia de él? ¿Crees que pese a todo tenga margen como para reinventarse él mismo, o que por ahí su propia personalidad ya está y es la única propuesta que tiene para su electorado? Sí, en el tema de las formas, sinceramente, yo no creo que vaya a cambiar. Yo no creo que vaya a cambiar el discurso, que vaya a cambiar la gestualidad política. No lo veo. Porque eso, digamos, me parece que en el contexto actual generaría o demandaría una energía que creo que no tiene mucho para ganar, sobre todo sabiendo que después no va a ir por una reelección. Entonces, digo, ¿cuál es realmente el beneficio de invertir energía en eso si después no va a tener no va a generar beneficios?
No creo que realmente se enfoque en eso. Lo que sí yo creo es que puede cambiar algunos de los puntos de conflicto, algunos de los puntos que generaron conflicto con su electorado en la elección y que generó parte de ese desencanto, por ejemplo, sobre todo con los sectores asalariados, digamos, o sea, no diría con el sector obrero, pues no creo que realmente los obreros estén votando por Macron, pero digo, los sectores asalariados, mismo los funcionarios de Francia, que son un cuerpo muy importante, digo, los empleados públicos de carrera, digo que ese es un sector muy importante al cual si le extienden la edad jubilatoria realmente los están perjudicando, digamos, o por lo menos su percepción es que los están perjudicando. Y eso es algo que relativamente se podría extender en el tiempo. Digo, la situación actual, sin ampliar la edad jubilatoria, es algo que se podría extender en el tiempo sin generar ningún tipo de desestabilización. Entonces yo creo que puede ser que adapte algunos aspectos de su programa a la necesidad del electorado justamente para tener más estabilidad. Y porque digo, también dentro si bien es su propio partido, es un tipo joven, entonces digo, va a querer seguir jugando en la política francesa una vez que deje la presidencia. Entonces no va a prender fuego todo su capital político en esta elección. Me parece que va a buscar el balance entre, bueno, hasta dónde invierto energía en algo que inmediatamente no me va a reportar beneficios, pero bueno, cómo dejo intacta la mayor parte de mi capital político para seguir jugando en el futuro. Entonces yo creo que va a balancear en eso, moderando un poco de vuelta algunos puntos de su agenda y de su programa y tratando de no hacer cambios muy profundos. Y que eso es un poco lo que está prometiendo, que no haya cambios profundos, pero ajustar la idea es a la sintonía fina en algunos puntos y ser un poco más coherente con lo que había prometido inicialmente. De ahí a que lo cumpla, obviamente, está por verse, si efectivamente continúa en el cargo, que tampoco lo sabemos, pero creo que va a venir un poco por ese lado la forma de encarar una supuesta segunda presidencia. Hacíamos el juego recién de pensar qué pasaría con Marine Le Pen en la presidencia y hasta dónde podría llegar en su agenda dentro de los márgenes de la política francesa. ¿Qué significaría para Europa y para el sistema de organización internacional el triunfo de Marine Le Pen o la continuidad de Macron? Teniendo en cuenta que Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es parte de la OTAN y es una potencia nuclear, y mantiene influencia política en sus ex colonias africanas. Digo, es un jugador muy importante dentro del tablero de las grandes naciones. A ver, hay varios niveles ahí. Yo creo que el nivel en el cual tendría más impacto es el nivel europeo. A nivel europeo, el hecho de que Le Pen gane la elección significaría la crisis, yo creo la crisis más profunda en la historia de la Unión Europea desde el 92 para acá. Incluso peor que el Brexit. Porque el Reino Unido nunca llegó a estar completamente integrado en la Unión Europea. Digamos, siempre tuvo un estatus diferente, siempre mantuvo distancia de un montón de aspectos políticos institucionales, lo que serían los acuerdos comunitarios. Entonces tenía un estatus de miembro mucho menos comprometido. Francia es uno de los miembros fundadores, digamos. Francia estuvo ahí desde el principio mismo, digamos, desde los prolegómenos de la creación de la Unión Europea. Y hoy es uno de los miembros más comprometidos, sobre todo en términos de tamaño y en términos de ser una economía que mantiene otras economías funcionando, ¿sí? Entonces, yo creo que el hecho de que Francia se convierta en un país menos proeuropeo, menos defensor de la Unión Europea, generaría una crisis fundamental. Primero porque pondría el proyecto de la Unión Europea seriamente en cuestionamiento. Y segundo porque un montón de otros países verían que eso también es posible. Digamos. Sin duda los proyectos antieuropeos empezarían a fortalecerse y seguramente empezarían a ganar más elecciones en un montón de los países más chicos, siguiendo el ejemplo francés. Entonces, creo que eso generaría una crisis de gobernabilidad y de funcionamiento dentro de la Unión Europea muy serio. Que incluso Alemania
digamos, sabemos que es un poco el que coordina, no vamos a decir controla, pero digamos, es un poco el que coordina el funcionamiento y el rumbo de la Unión Europea. Digamos, incluso Alemania tendría muchos problemas para tratar de compensar esa fuente de inestabilidad. Y no estaría nada claro qué puede pasar. No estaría nada claro. Yo creo que digo, ahí va a depender de qué acuerden. Si Francia quiere salir de la Unión Europea, yo supongo que los países miembros, Alemania en primer lugar, harían todo lo posible para evitar eso, porque eso sí sería el fin de la Unión Europea. Entonces tendrían que negociar un montón de acuerdos donde la Unión Europea se vuelva algo bastante diferente de lo que es actualmente. Entiendo. ¿Cuánto y cómo? No lo podemos saber. Va a depender de lo que negocien también de la situación, de la coyuntura de ese momento. Porque de vuelta, parece muy loco, pero estamos, digamos, en ese panorama todo puede cambiar y es absolutamente impredecible. Y estamos saliendo de una pandemia que todavía No termina. no está resuelta, que todavía no está resuelta, digo. Las tasas de infección y de incidencia están bajando, la cantidad de muertes está bajando, pero digo, si nosotros miramos un poquito más hacia el este, en China están entrando en lockdowns Sí, están bastante estrictos. cuarentenas estrictas. Exacto, gracias. Están entrando en cuarentenas estrictas, digamos, están confinando gente, están empezando a poner un montón de restricciones. Con lo cual, la pandemia tampoco está terminada, ni mucho menos. Por el momento está bajo control, pero de ninguna manera está terminada. Digo, sacar a la pandemia, al COVID-19 de la ecuación, me parece que hoy es un poco arriesgado. Demasiado optimista, lamentablemente. Me gustaría entrar en el eje de extrema derecha. ¿Qué entendés o qué cosas forman parte de esa consolidación de estas expresiones que han dejado de ser tal vez vergonzosas para pasar a ser parte del panorama general de la política de estos países? Sí, bueno, hay muchos factores. Uno de los factores lo estaba mencionando hace un rato y es que en realidad esto es algo que no es nuevo en Europa. El fenómeno de la extrema derecha, el fenómeno de la xenofobia, el fenómeno de un nacionalismo étnico muy marcado es algo que está en Europa desde los orígenes de los países europeos como Estados-nación. O sea, si nosotros volvemos y hacemos historia hasta mediados del siglo XIX, que es cuando se empiezan a constituir los Estados-nación europeos como tal, se forman sobre la base de elementos fuertemente conservadores en términos sociales, ¿sí? Digamos, sobre la base del idioma, sobre la base de la identidad étnica, de símbolos locales. Digo, son bastante excluyentes en ese sentido de qué es lo que se define como una nación. Y esos elementos estuvieron presentes durante muchísimo tiempo. El punto más álgido de esos nacionalismos excluyentes y exclusivos es obviamente en el periodo de entreguerras, sobre todo en la década del 30, después de la crisis, después de la Gran Depresión. Eso, digamos, en un contexto de inestabilidad, de crisis, de incertidumbre, se profundizó muchísimo, las sociedades se radicalizaron profundamente y eso llevó a expresiones, digamos, bueno, al nazismo, por ejemplo, pero digo, a expresiones reaccionarias extremas. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso estuvo atemperado, ¿sí? Eso estuvo debajo de la superficie, pero siguió estando. Esos países siguieron estando, muchos se reconvirtieron, o sea, muchos de esos líderes políticos que estuvieron en la extrema derecha o los partidos reaccionarios extremos después de la guerra se adaptaron a las circunstancias. España, el Partido Popular, digamos, es un heredero directo de la dictadura franquista y de los sectores de extrema derecha durante el periodo de entreguerras, digamos, que continuaron con la dictadura franquista y que después cuando volvió a la democracia siguieron existiendo. El partido de Le Pen también, digamos, surge de esos sectores de extrema derecha, extremadamente conservadores y reaccionarios, que después se fueron adaptando, siguieron estando y fueron discursos marginales hasta hace relativamente poco. Yo creo que una diferencia fundamental es que en el periodo de entreguerras había una opción de derecha y una opción de izquierda, ¿sí? Cuando la sociedad se radicalizó, por un lado se radicalizaba por movimientos xenófobos, racistas,
como el nazismo o los movimientos de acción nacional, por ejemplo en España, estaba vinculado a la Falange, y por el lado de la izquierda con el comunismo, ¿sí? Que estaba más vinculado a la idea de la Unión Soviética. Lo que estamos viendo hoy, o sea, la gran diferencia con la actualidad es que la opción de derecha sigue estando y es una heredera directa de esos sectores que habían estado en el periodo entre guerras, pero la opción de izquierda no está. Sí, digamos, hoy, después de la caída de la Unión Soviética, el comunismo y digamos, la idea del socialismo como un vehículo para la expresión de esa radicalización desapareció, quedó completamente desacreditado. Entonces, lo que vemos es una radicalización hacia la derecha más extrema, y una opción moderada más o menos de centro, que en otro momento no hubiera sido de centro, sino sería de derecha. Pero digamos, lo que vemos es que todo el espectro político se corrió. Y bueno, y básicamente el surgimiento de estos líderes tienen que ver con eso. O sea, ¿por qué hay tanto lugar hacia la derecha en el espectro político? Básicamente porque no hay opciones por el otro lado. Eso es como se canalizan ese descontento, esa decepción, Sí, ese como que la descrédito izquierda del que no estamos logró hablando. reciclarse, digamos. No No, pudo hacer nunca. ese salto que sí hizo la derecha, producto también de que el orden unipolar de ese momento, lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, permitió que esa otra opción tampoco se desarrolle, producto de la expansión del capital y las políticas neoliberales de finales de los 80, todos los 90. Tal vez puede ser Ujú. parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que después de la caída de la Unión Soviética, las izquierdas no lograron recuperarse. O sea, Claro. estamos a 30 años de eso y las izquierdas nunca lograron recuperarse. Y las derechas fueron las ganadoras de la Guerra Fría, o por lo menos se presentan como las ganadoras de la Guerra Fría. Más allá de que hayan participado o no, eso es absolutamente secundario, pero en el fondo nosotros teníamos razón, este es el único camino. Y en un contexto de radicalización como el actual, el espectro político o los descontentos, las decepciones, las tensiones, la radicalización se expresan dentro de ese espacio político, porque además hay muchos países en los cuales, después de la caída de la Unión Soviética, el comunismo y las referencias al comunismo directamente están prohibidas. Hay un montón de países dentro de la Unión Europea, sobre todo más hacia el este, no solo, donde los partidos comunistas directamente están prohibidos, donde los símbolos soviéticos están prohibidos. Casi igual como con el nazismo, digamos, con las Sí, 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 expresiones sí, de sí. nazismo. Exactamente. Mira, yo estoy en Letonia ahora, antes vivía en Estonia. Lituania tiene una situación parecida. Acá están completamente en pie de igualdad los símbolos nazis y los símbolos del comunismo. Los dos son ilegales, los dos están proscriptos, eh, y hay penas las penas son exactamente iguales por promover o demostrar apoyo a cualquiera de los dos en público. O sea, en ese Recién, sentido directamente no hay una opción de expresar algo similar. recién te preguntaba por cómo se han consolidado estas expresiones de extrema derecha en Europa, y me gustaría saber tu opinión, tu reflexión acerca de la influencia, digamos, de redes sociales, de espacios de chat, como pueden ser Reddit, Discord, 4chan, todos estos espacios en donde se han ido canalizando muchas de estos descontentos con esta sociedad, digamos, socialdemócrata, con ese orden más de centro, después de la crisis de 2008. Yo creo que el rol que cumplen las redes sociales y las nuevas tecnologías no diría que es el rol predominante, no es el rol principal dentro del avance de la derecha, pero creo que contribuye a eso. ¿Por qué? Básicamente porque, como decía hace un ratito, creo que uno de los grandes problemas de los partidos más tradicionales de centro derecha y centro izquierda, o sea, de las fuerzas más moderadas, es que no logran seducir a los sectores más jóvenes. ¿Sí? Las problemáticas que ellos plantean y las respuestas a los problemas que ellos proponen, en muchos casos no resuelven las necesidades de los sectores más jóvenes. Entonces, por un lado hay una carencia estructural, ¿sí? Que es el vínculo entre esas dos generaciones, o sea, la crisis generacional entre los políticos y los sectores más jóvenes, que cada vez, digamos, representan una parte más importante del electorado. En ese contexto yo creo que las redes sociales alimentan esa crisis, ¿sí? Alimentan la falta de comunicación y sobre todo creo que lo que consiguen es desviar la atención de esos partidos tradicionales, ¿sí?
y los partidos tradicionales no están siendo efectivos en usarlas. Entonces, por un lado, sí creo que, digo, sí transmiten el discurso nacionalista y el discurso de extrema derecha a algunos sectores, que creo que son sectores que lo consumirían de todas formas. O sea, lo hacen a través de las redes sociales, pero creo que también lo consumirían a través de otros medios. Lo que pasa es que, digamos, las redes sociales, en eso está claro que tienen la ventaja de que pueden, digamos, enfocarse en el público, en exactamente el público que están buscando, digamos, que otros medios quizás no tienen. Pero creo que sobre todo lo que hacen es alimentar la incertidumbre, alimentar el desencanto, alimentar el caos, por llamarlo de alguna forma, que es lo que después genera las condiciones propicias para el avance de esa derecha. Más que transmitir un mensaje directo y concreto, lo que hacen es generar las condiciones para que el mensaje de las extremas derechas sea recibido. Digamos, quizás no van a convencer a alguien directamente de que tienen que votar por Vox en España o por, digamos, sectores de extrema derecha en otros países, no sé, alternativa por Alemania en Alemania. Puede ser que convenzan a algunos, pero digamos, convencen a los que ya son propensos a eso y a los que de todas maneras lo harían. Pero yo creo que lo que hace es desviar la atención, desviar el vínculo de los partidos tradicionales con ese electorado, ¿sí? Con el electorado que está menos politizado. Básicamente lo que hacen es confundirlo y convencerlo de que todo es igual, de que todo es un desastre, que esto es una porquería, los políticos son todos corruptos. Digamos, ese discurso o esa capacidad de promover la despolitización o la apolitización de la sociedad, creo que en eso son mucho más efectivos que en tratar de transmitir un discurso directo. Y creo que los partidos de extrema derecha están aprovechando esa situación, ese escenario. Gente que siente que su situación es injusta, o sea, que la economía, que la política, que el país está siendo injusto con ellos, que ellos merecen más. Este es un poco el resentimiento del que hablaba antes. Gente que considera que merece estar mejor y que no está recibiendo lo que le corresponde, que está desencantado, que está resentido. Y bueno, esa es la gente a la cual estos sectores intentan seducir. Y que estuvieron así por mucho tiempo. ¿Sí? Por eso, y que en ese tiempo fueron acumulando muchas veces es odio. Digo, el discurso, gran parte del discurso de estos partidos de extrema derecha es un discurso cargado de odio, o sea, cargado de insultos, cargado de agresiones, básicamente porque es eso, expresan de alguna manera lo que sería el discurso de esa gente que está desencantada hace mucho tiempo, que tiene bronca, que considera que su situación es injusta. Y eso atraviesa todas las edades de la sociedad. Digo, hay gente joven que está desocupada, gente, incluso digamos, estudiantes universitarios que terminan, que reciben el diploma y que están un año y medio buscando trabajo y que no consiguen trabajo, que eso ocurre mucho. Bueno, esa persona dice, yo tengo un título universitario, pagué una universidad, que es carísimo en Europa en general, y no consigo trabajo. Y quizás, obviamente, ahí la idea del inmigrante, bueno, hay un inmigrante ocupando ese trabajo, ocupando el puesto que me correspondería a mí, lo cual en general es mentira, pero a esa persona que está desencantada necesita echarle la culpa a alguien. Es echarle la culpa al sistema, es echarle la culpa a los inmigrantes que vienen y quitan el trabajo, a los políticos que no toman las medidas correctas, que no le están dando lo que le corresponde. Y eso ocurre de vuelta, o sea, siendo joven, siendo adulto o siendo mayor. De hecho, una parte interesante de estas derechas extremas es que no necesariamente la mayor parte de su electorado viene de los sectores más viejos, digamos. Eso sí pasa con los partidos de derecha moderados, con los partidos más tradicionales de derecha. Pero lo que estamos viendo es que los partidos de extrema derecha más nuevos, el caso de Le Pen, o más nuevos, digo, estos nuevos líderes de extrema derecha, lo que hacen justamente es seducir a esos sectores más jóvenes que ya están desencantados y que básicamente no se sienten atraídos a los partidos de derecha más tradicionales. Me gustaría ya entrar en el último eje, que sería la guerra Rusia-Ucrania, porque creo que has hecho un panorama muy, muy claro y muy interesante sobre lo que sucede en Europa en general y en Francia en particular con la extrema derecha. Vos vivís
en Letonia. Es un país, digamos, que forma parte de la OTAN y mantiene fronteras con Rusia. ¿Cómo afectó la vida de países como en el que vos vivís, que son vecinos, el conflicto con Ucrania, digamos? ¿Qué le genera a las poblaciones que están viviendo tan cerca de un conflicto bélico de las características que tiene el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, en primer lugar, miedo. Eso es lo más claro. Básicamente porque los tres países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, fueron parte de la Unión Soviética, fueron ocupados y anexados por la fuerza a la Unión Soviética, digamos, perdieron su soberanía durante ese periodo y ya previamente habían sido parte de la Rusia zarista durante gran parte de su historia, durante la gran mayoría, perdón, durante la mayor parte de su historia fueron parte de Rusia, en sus distintas reencarnaciones. Entonces, digo, el primer temor ahí es, bueno, ¿en qué momento nos toca a nosotros? Y eso es algo que se palpa en el ambiente, ¿no? La idea de que Rusia es una amenaza constante para la soberanía, para la independencia de estos países. Inclusive Eh, antes del conflicto con Ucrania, o es sí, ahora que se siente como de verdad ese miedo. desde la restauración de la independencia en 1991, la idea de que Rusia es una amenaza estuvo constantemente presente. A partir del 2014, a partir de la anexión de Crimea, muchísimo más, y ahora más todavía. Eso es una situación que estos países, sobre todo estos tres países en particular, lo tienen muy presente, y es algo latente todo el tiempo. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, algo importante para tener en cuenta, sobre todo en estos tres países, que no se da tanto en otros países de Europa del Este, pero como estos tres países fueron parte de la Unión Europea, tienen proporciones muy importantes de población de origen ruso. O sea, gente que Fueron parte de la Unión Soviética. claro, o sea, gente que durante el periodo de anexión a la Unión Soviética emigró o directamente fue trasladada acá para rusificar los territorios, digo, para fragmentar la identidad nacional de estos territorios. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, cuando estos países se independizan, una parte de esa gente emigró y se fue a otras partes, Rusia u otras ex repúblicas soviéticas, pero la mayor parte se quedaron, incluso sin ciudadanía. Digo, es un poco largo de explicar eso, pero digo, una parte muy importante de esos ex ciudadanos soviéticos de origen ruso o ruso parlantes se quedaron en el país, pero no recibieron la ciudadanía. Entonces, eso también generó una polarización bastante importante dentro de las sociedades, y en muchos casos parte de esa población simpatiza con Rusia, simpatiza con Putin. Entonces, uno de los temores era, bueno, cómo iba a reaccionar ese sector de la población frente al conflicto. Y es importante porque en el caso de la anexión de Crimea, en el caso de la guerra en el Donbass, el argumento que utilizaba Rusia para avanzar sobre esos territorios, o sea, para participar de esos conflictos, era justamente que había población de origen ruso, de origen étnico ruso y ruso parlantes, que estaban siendo maltratados por el Estado, en ese caso ucraniano. Entonces uno de los temores era, bueno, ¿qué tipo de efecto podía tener eso sobre la sociedad, sobre esos sectores de la sociedad? La situación hasta la anexión de Crimea, bueno, hasta la invasión de Ucrania, era bastante ambigua. Digo, algunos sectores estaban apoyando la política, diciendo que Rusia estaba haciendo lo que tenía que hacer, otros no estaban tan de acuerdo. En general, después de la invasión y del ataque de Rusia sobre Ucrania, ahora en 2022, la gran mayoría de esa población rusa está en contra del ataque. Digo, eso fue algo que un poco se definió ahora y que no estaba claro de qué lado iba a caer la moneda. La gran mayoría de ellos están en contra del ataque y la gran mayoría de ellos están en contra de Putin. De hecho, en el caso de Letonia, uno de los partidos políticos más importantes es un partido ruso, se llama Saskania Centers, es como el centro de armonía, y básicamente representa a esos sectores rusos dentro de Letonia, y por primera vez, con la invasión de Ucrania, ese partido cuestionó las políticas de Moscú. Fue la primera vez que ellos dijeron, no, con esto no estamos de acuerdo. Entonces eso generó un cambio importante.
¿Crees que eso Eh, es por convicción o por miedo a que se desate una ola de rusofobia que genere, digamos, cierta persecución a esta población rusa en los países que antes formaron parte de la Unión Soviética? yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Por convicción, en general, pero incluso dentro de Rusia, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría, es difícil hablar de la gran mayoría, pero muchos sectores que apoyaban a Putin hasta antes de la invasión están en contra de la invasión. Por el otro lado, también hay que tener en cuenta que la popularidad de Putin se incrementó mucho durante la guerra de Ucrania. Entonces ahí hubo se decantó mucho por dónde venían los apoyos y quiénes lo apoyaban y quiénes no. Va a ser interesante ver cuáles son las consecuencias de eso. Digamos, como nota al pie, no tengo tan claro qué va a pasar en Rusia después, porque hay muchos sectores que se oponían a Putin más o menos abiertamente y que ahora van a quedar señalados. Y eso o sea, no sabemos cómo van a ser las persecuciones políticas dentro de Rusia, pero yo creo que los partidos políticos de las ex repúblicas soviéticas, por un lado por convicción, porque no están de acuerdo con la guerra, por un lado por cálculo político, porque saben que apoyar la guerra significa ostracismo dentro del espectro político. En general, dentro de estos países nadie apoyaría un conflicto de esa envergadura, sobre todo sabiendo que hay armas nucleares de por medio. Y finalmente, creo que un poco también intentan adaptarse al consenso político justamente para evitar quedar como outsiders, digamos, y alimentar la rusofobia. La rusofobia es algo que lamentablemente, de vuelta, estuvo latente durante mucho tiempo en muchos países y ahora está desatada. Se ve claramente. Que eso también es complicado porque esa rusofobia también es lo que en algunos casos genera una respuesta totalmente contraproducente. El mejor ejemplo de eso fue en Alemania hace un par de semanas, hubo una marcha que era con autos, no sé si, que básicamente era una demostración de los rusos que están viviendo en Berlín. Originalmente la idea no era que fueran apoyo a la guerra, sino una marcha del orgullo ruso, por ponerlo de alguna forma sencilla, como diciendo, bueno, en contra de la rusofobia, nosotros somos rusos, y eso en sí no es un crimen. Lo que pasa es que eso se terminó en un contexto de rusofobia, en un contexto de estigmatización dentro de la sociedad alemana, eso se terminó convirtiendo en una marcha de apoyo a la guerra, básicamente. Que vuelta, eso llevó a una polarización que terminó siendo contraproducente para todos. Y un poco me parece que los partidos de estas ex repúblicas soviéticas y los partidos prorrusos en otras partes que habían apoyado a Putin y a Rusia durante mucho tiempo, hicieron que ahora no lo apoyaran abiertamente o incluso se opusieran. Está como muy claro lo que explicaste sobre la rusofobia y cómo eso afecta a los países, sobre todo a los de la ex Unión Soviética. Desde Occidente, no solamente los gobiernos, sino también los medios de comunicación y demás, hay una postura muy dura en contra de Rusia, digamos, y a favor de Ucrania. En Europa se ve con claridad, pero también se ve en Estados Unidos y se ve en el resto de los países. Ahora, Rusia viene advirtiendo a Occidente sobre los cambios que atraviesa la Federación en términos geopolíticos y de seguridad desde la llegada de Putin a la presidencia en el 2000. Primero con una actitud de acercamiento a Europa y a los Estados Unidos, y ya después con una posición más de confrontación que algunos analistas identifican como consecuencia de rechazo por parte de Occidente hacia Rusia en esos primeros años del siglo XXI. Te quiero preguntar en primer término si tenés algún tipo de coincidencia con esta interpretación política que hacen muchos analistas, y en segundo lugar, si crees que el conflicto con Ucrania es un capítulo más del enfrentamiento histórico con las potencias de Europa y los Estados Unidos, con sus antecedentes bélicos en Georgia en el 2008, y Crimea y el Donbass en el 2014 y después Siria en 2015. ¿Vos ves algo de eso o pensás completamente distinto? A ver, el punto de partida fundamental es entender que después del final de la Guerra Fría, con la derrota de la Unión Soviética, Rusia fue absolutamente humillado. Digo, la comparación ahí que podríamos hacer es lo que pasó con Alemania después de la Primera Guerra Mundial.
En alguna medida, por supuesto con muchas diferencias, pero en alguna medida lo que vemos en Rusia es algo parecido. ¿Sí? Cuando cae la Unión Soviética, Rusia fue humillado desde el punto de vista territorial. Ese gran territorio colapsó, aparecieron 15 repúblicas. Económicamente Rusia tuvo que asumir la deuda externa de todos los países que habían sido parte de la Unión Soviética, sufrió un montón de limitaciones militares, etc. Y eso llevó a una crisis económica tremenda. ¿Sí? Los años de la transición en Rusia fueron absolutamente desastrosos. El punto más bajo fue la crisis financiera del 98, donde básicamente Rusia estaba, o sea, la economía rusa en 1998 era casi la mitad del PBI de Rusia, era casi la mitad de lo que había sido al inicio de la transición. Eso generó muchísimo resentimiento en un país que había sido la segunda potencia mundial. Digo, hasta unos años antes había sido una gran potencia y de repente está en una situación absolutamente desastrosa. Eso alimentó el resentimiento y en alguna medida el ánimo de venganza que estamos viendo ahora. Digo, si no se entiende la brutalidad con la que Rusia está atacando un país que hasta hace 30 años había sido parte del mismo Estado. Sí, y gente que, o sea, Rusia y Ucrania comparten lazos lingüísticos, étnicos, culturales fortísimos. Entonces, o sea, la única forma de entender esa brutalidad es en el contexto de un resentimiento y un ánimo de venganza que se fue acumulando durante muchísimos años. Frente a ese contexto de caos absoluto, económico y político, la figura de Putin es una figura de autoridad, de estabilidad y sobre todo de recuperar ese prestigio que había sido absolutamente mancillado durante esos 10 años. Entonces, un poco hay que entender el apoyo que tuvo Putin durante estos años que lleva, estos 22 años que lleva en el poder, como una respuesta a ese contexto desde el cual viene Rusia antes. Y esto también un poco la idea de por qué aumenta la popularidad de Putin en el contexto de la guerra. Porque la última guerra que perdió Rusia fue absolutamente desastrosa para la vida de los rusos. En ese marco tenemos que entender el surgimiento y la consolidación de la figura de Putin. Y después hay una cosa que es fundamental, y es, mejor dicho, dos cosas que son fundamentales. Por un lado, la situación económica. El aumento del precio del petróleo, el aumento del precio del gas, hizo que Rusia pudiera acumular enormes reservas, que la economía rusa experimentara un boom impresionante durante esos años, o sea, en los años en los que Putin estuvo en el poder, sobre todo hasta el 2014, cuando cae el precio del petróleo. Entonces, la figura de Putin aparece como una figura de estabilidad política, de prestigio y de prosperidad económica. Más allá de que, obviamente, el hecho de que el petróleo haya aumentado durante ese periodo no tiene nada que ver con Putin. Lo que pasa es que en ese contexto el Estado ruso tenía la capacidad de utilizar esos ingresos para generar estabilidad, fundamentalmente acumulando reservas. Y después nacionalizando algunos sectores clave de la economía que le permitían tener acceso a esas divisas que llegaban por las exportaciones de energía. Sí, la nacionalización de Gazprom, por ejemplo, fue fundamental para que el Estado ruso pudiera tener acceso a esas divisas, estabilizar la moneda, el tipo de cambio y poder apoyar el crecimiento económico. Y después, en eso también es importante tener en cuenta que en la época de debilidad de Rusia, la OTAN y los países occidentales incumplieron promesas y avanzaron suponiendo un riesgo para Rusia. El avance de la OTAN en países de la ex esfera soviética, primero Hungría y Polonia, pero después en 2004 ya directamente avanzando sobre países que habían sido parte de la Unión Soviética, o sea, Hungría y Polonia no fueron parte de la Unión Soviética, estuvieron dentro de la esfera de influencia, pero formalmente decíamos son estados independientes. En el caso de los 3 países bálticos, que sí habían sido países de la Unión Soviética, básicamente era un riesgo militar inminente. Pensemos, o sea, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos si de repente México fuera un aliado militar de su enemigo más acérrimo? Sí, un poco habría que volver a la idea de la crisis de los misiles en Cuba en los 60. Era el ejemplo que te iba a traer a colación. Exacto, sí, sería un poco eso, pero digo, en ese caso era un país. Ahora estamos hablando de todo un cordón sanitario que se armó
alrededor de Rusia. Sí, de hecho creo que de las 15 naciones soviéticas, 14 ya están dentro de la OTAN y ahora está también la posibilidad de que tanto Finlandia y Suecia, con quien ya mantiene conflictos, o por lo menos hay más que conflicto, hay un resquemor muy grande de Suecia que mantiene activa su fuerza militar en toda la zona norte que linda con Rusia, digamos, ya ahí tenés todo un potencial conflicto en ciernes. Y en ese sentido también es importante que Rusia viene advirtiendo de ese conflicto desde hace muchísimo tiempo, o sea, Claro. desde que empieza la expansión de la OTAN sobre los países de Europa del Este, Rusia ya empezó a decir, bueno, esto no es lo que habíamos prometido y esto, digamos, supone un riesgo para mi seguridad. Lo que pasa es que en los 90, digamos, en el 97, 99, cuando empieza la expansión, en ese momento Rusia estaba en un caos, digamos, estaba en ese caos económico y político que describías hace un rato. Entonces, digo, era más humillante decir, bueno, acá no tenés nada para decir, nosotros hacemos lo que queremos porque podemos. Claro. Cuando los países bálticos y otros países de Europa del Este ingresan en 2004, lo mismo, Rusia todavía está en una situación de debilidad política fuerte. Digo, Putin ya llevaba varios años en el poder, pero todavía no había consolidado todo su poder dentro del aparato del Estado, la economía recién estaba empezando a despegar, y Rusia planteó que eso suponía un riesgo para su estabilidad. De hecho, lo que Rusia intentó hacer a principios de los 2000 fue ingresar a la OTAN, y obviamente no se lo permitían, porque Rusia decía, bueno, si todos los países que me están rodeando son parte de la OTAN y eso supone un riesgo para mi seguridad, por lo menos yo quiero ser parte de la OTAN, y entonces tengo voz y voto en esta situación. No lo aceptaron. Entonces, en ese sentido, ahí hay un reclamo, no sé si legítimo, pero al menos entendible desde donde Rusia dice, esto es un riesgo para mi seguridad. Claro. Y el ¿Crees que caso un de poco Ucrania, también, perdón, crees que un poco que la invasión a Ucrania en cierto punto busca como objetivo político poner un freno a esa expansión y en lo militar dar una señal, no solamente de fuerza a Occidente, sino también una lección muy fuerte a los países, digamos, que tienen frontera con ellos de, mirá todo el daño que te puedo hacer si te pones en mi contra? absolutamente, absolutamente. El objetivo, digamos, en mi opinión y en la de muchos analistas, incluso analistas dentro de Rusia, el objetivo de Rusia al invadir Ucrania no es negociar con Ucrania. Ucrania es solamente el vehículo para sentarse a negociar con la Unión Europea, con la OTAN, con Estados Unidos. Rusia lo que quiere es sentarse en la mesa de los grandes. Es como que hasta ahora fue ninguneado en el ámbito de seguridad internacional. Hizo un montón de reclamos durante 3 décadas que fueron absolutamente ignorados, y ahora la forma de responder a eso en el contexto de Ucrania coqueteando con la OTAN fue invadir y destruir el país de una forma absolutamente criminal e injustificable. Digo. Una cosa no quita la otra. Y después hay una cosa que también creo que es importante aclarar, que está en el discurso de muchos países, sobre todo en el discurso más de países latinoamericanos que no tienen tanta simpatía por Estados Unidos y por la OTAN en general, que es que, bueno, la OTAN hizo un montón de cosas tremendas y criminales, y Estados Unidos invadió Irak en 2003. De hecho, la situación entre Rusia y Ucrania creo que es bastante comparable a la situación entre Estados Unidos e Irak en 2003. Pero digo, ahí es importante tener en cuenta que las atrocidades hechas por un bando no justifican las atrocidades que pueda hacer el otro. Y eso creo que es muy importante. Más allá de que el reclamo de Rusia hasta cierto punto pueda tener validez y que hay causas, eso no justifican de ninguna manera lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo, lamentablemente, lo que puede hacer. Porque esa es otra cuestión. Digo, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Y yo no me animaría de ninguna manera a predecir hasta dónde puede llegar Rusia en este conflicto, que esa es la parte más dramática y más atemorizadora de esta situación. Una solución que no incluya a Ucrania en la mesa de negociación tampoco va a ser viable. Si bien la solución no se va a alcanzar hasta que las grandes potencias militares se sienten a negociar con Rusia, cosa que por cierto también están evitando, y eso también tiene que ser resaltado. Digo, Estados Unidos hasta ahora lo único que hizo
la retórica estadounidense hasta ahora lo único que hizo fue escalar el conflicto. En ningún momento buscó una desescalada. La OTAN en ningún momento buscó una desescalada. Supongo que porque se vería como un signo de debilidad, pero bueno, el precio de eso lo están pagando los ucranianos. El propio Estado ucraniano tampoco está buscando una desescalada, lo cual en ese contexto es mucho más complejo. El tema ahí es que una solución viable solamente se puede alcanzar si todas las partes involucradas se sientan a negociar. Y lamentablemente eso parece poco viable en el corto plazo. Esta idea de que si Rusia y Ucrania se sientan a negociar, pueden conseguir una tregua o un cese al fuego. Yo creo que eso, si ocurriera, sería muy, muy inestable porque la solución no pasa por ese lado y porque el objetivo de Rusia en hacer todo esto no es ese. Por eso no pareciera que el conflicto vaya a terminar pronto. En un capítulo anterior de esta serie en donde estamos tratando de analizar algunos conflictos que tienen que ver con el mundo, hablábamos con Valeria Carbone sobre la posibilidad o no, digamos, era la pregunta que yo le hacía si estaba de acuerdo o no, en relación a si Estados Unidos había entrado en un periodo de decadencia en términos políticos y militares, y si eso no estaba abriendo paso a un nuevo multilateralismo. Viendo el conflicto que se está dando en Ucrania entre Rusia y justamente ese país, y teniendo en consideración la expansión china en términos económicos y tecnológicos con la nueva ruta de la seda y también con el desarrollo que está haciendo sobre su zona de influencia, en particular en el Océano Índico. ¿Crees que este conflicto y la demostración de fuerza de Rusia es el punto de quiebre definitivo de ese orden unipolar que significó Estados Unidos para el mundo? ¿O crees que todavía hay un capítulo más de todo eso y que en realidad es demasiado temprano para hablar de un concierto multilateral de naciones con potencias como puede ser China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea como bloque? Yo creo que en realidad ese proceso ya empezó. O sea, yo creo que de alguna manera ya estamos en ese mundo. El conflicto con Ucrania lo que hace es cristalizar esa tendencia. Pero yo creo que ya estamos en vías a eso. ¿Desde cuándo? Bueno, desde principios del 2000, creo que ya está claro que China está creciendo económicamente y se está consolidando políticamente a un ritmo de que, digamos, se está convirtiendo en un jugador global. O sea, pasó de ser un país aislado a ser un jugador regional y ahora ya en muchos aspectos está siendo un jugador global. Rusia, yo diría que desde 2007, 2008 ya empieza a tener una influencia mucho más importante de la que tenía antes. Creo que esto que estamos viendo ahora es la cristalización de ese proceso. Por un motivo muy sencillo, digo, si esto hubiera ocurrido en otro momento, creo que los países occidentales y la OTAN hubieran reaccionado muy diferente. Más allá de que Rusia obviamente tiene armas nucleares y eso siempre es un riesgo, el hecho de que hayan sido tan cautos, de que hayan dicho, bueno, nosotros ayudamos hasta donde podemos, no vamos a pisar este territorio, creo que confirma que casi están tratando a Rusia como un igual. Y en ese sentido, digamos, va a ser interesante ver qué pasa entre China y Taiwán. O sea, la situación de China con Taiwán es muy similar a la situación de Rusia con Ucrania. A mí no me sorprendería que China esté esperando a ver qué pasa en Ucrania para resolver si invade o no invade Taiwán. De hecho, el discurso chino desde hace bastante tiempo es abiertamente, en algún momento Taiwán va a ser nuestro. Con lo cual ahí también sería interesante ver cómo reaccionan las potencias occidentales frente a una invasión de Taiwán una invasión de China sobre Taiwán. Leonardo Pataccini, muchas gracias. Bueno, gracias. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.